Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la Tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, muy buen día. Esta es la Cantina del Ateo, bienvenidos. Yo soy su anfitrión Rafael Tapia y en esta ocasión estoy acompañado nuevamente por Carlos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Te saludo desde Japón. Pues grandes saludos por allá, son Y, como la 1 de la y mañana, ¿no? 12:30, son 12:30 de la noche. Pero antes que nada, al auditorio quería decirles algo. La semana pasada yo no sabía la trascendencia que tenía esto y yo estaba de pijama. Les pido mil disculpas. ¿Entienden? Sucede que mi mujer tiene una aberración muy fea, me hizo una cosa muy fea que yo nunca esperé que me la fuera a hacer, después de 27 años de casado, pero me lo hizo. ¿Y saben lo que me hizo mi mujer? ¿Saben lo que me hizo? Me puso a trabajar. Yo no sé lo que se cree esta mujer. Y vieron por el cansancio es que no me di cuenta. Ustedes discúlpenme. ¿Ah? No te Rafael preocupes, ya sabía que iba a decir eso. no te Y apures. bien, y Rafael es muy amable. No pasa nada, hombre, o sea, estas pláticas son casuales, ¿no? De una u otra manera, cualquiera... Es más, no muchos se atreven a poner el video, ¿no? O sea, no muchos quieren que se vea en video su rostro en vivo en un canal de YouTube, ¿no? Que quede grabado para la posteridad. Yo ya quedé grabado, ¿viste? Con muchas otras cosas antes. Está bueno. Yo quise poner un canal de humor, pero me dijeron que no lo haga por la imagen. En cualquier momento mando a pasear la imagen y lo pongo acá. Todo lo que Espérame un te segundo, guste. por favor. Espérame un segundo, por favor, que voy a prender la luz. Adelante, Porque adelante. Mientras mi tanto cara... yo voy a seguir platicando con el público. La semana pasada tocamos el tema de la resurrección y esta noción de Watergate, etcétera. Ya, bueno, ese tema creo que lo podemos dejar atrás y habíamos pensado en hablar en el tema de la existencia de Dios. Como sabes, yo soy ateo. Yo no creo que Dios exista. Es más, mi posición la podría resumir en que no me parece razonable actualmente eh, sostener la creencia de que algún Dios exista, ¿no? O algún Dios pueda existir siquiera, ¿no? Sí, no sé qué opinas de eso o si quieras interrogarme tú a mí. No, 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 es que yo sé que los ateos son así porque yo me crié entre ateos. Mi abuelo era el único ateo de su pueblo, y después los hijos salieron ateos y así que más o menos tu mentalidad no me asombra. Ok. No es nada nuevo para mí. Pero me imagino que te genera dudas, ¿no? Porque tú estás convencido de que algún Dios existe, específicamente Jehová, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabés lo que pasa? Hay una cosa, creo que con vos ya lo hemos hablado de eso, ni vos has visto tanto para decir que no hay Dios y yo tampoco he visto a Dios. Ujú. Así que los dos estamos hablando de creencias. Si yo, por ejemplo, hubiera visto a Dios y te dijera, bueno, está en tal lado, podés verlo, ahí sí pudieras verlo, ya no me podés decir que no. ¿Me entendés? Ujú. Pero como eso no se puede porque es demasiado grande, si para crear un universo no lo podríamos ver. Bueno, entonces, ni vos le podés demostrar que, ni vos viste tanto para decir que no existe, ni yo lo he visto de él, así que estamos 99% yo creo en Dios. Y Ujú. supongo que vos 99% no crees. Pues mira, tal vez no le ponga porcentajes, pero si nos vamos de esa manera, eh, ¿cómo decirte? Yo lo que hago es que analizo la información a la que tengo acceso, ¿no? O sea,
Y como bien lo dices, ¿no? O sea, tú no has visto a Dios, nadie ha visto a Dios. De una u otra manera, lo único que con lo que cuentan es tradiciones que van de generaciones en generaciones, de algunos libros que ciertos grupos de humanos consideran sagrados o consideran revelación divina y esa afirmación yo la cuestionaría, ¿no? O sea, porque no se sustenta existe un libro y el libro dice que es palabra de Dios o palabra divina, por lo tanto es palabra divina, ¿no? O sea, esa es la parte que yo cuestiono, porque al final escritos entre comillas sagrados, pues hay casi en todas las religiones. Sí, 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 sí. Y las religiones que lo tienen escritos sagrados, los pueblos que no sabían leer y escribir, lo transmitían todo a base de canciones y sino de historias. No es para hacer propaganda ni a favor ni en contra. No sé si has visto la película El Guardián de los Sueños, que los indios contaban, decían, así me la contaron y así te lo cuento. Uh-huh. ¿Me entendés? Esas tradiciones para ellos es tan importante como los libros sagrados. Uh-huh. ¿Me entendés? Es lo que entiendo. No Sí. sé. Sí, dale, adelante. No, mira, lo que pasa es que, a ver, o sea, ¿cómo te diré? Tú dices, es una creencia, ¿sí? Pero yo pienso que la parte importante es si tenemos estima, si valoramos creer cosas, pues, verdaderas. Seguro. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Dale, ibas a decir algo, dale. No te apures, hombre. Lo que pasa es que, bueno, que cómo nos acercamos, cómo determinamos que aquello que creemos es verdad o probablemente verdad, ¿no? O sea, entiendo que hay algunas cuestiones que podrían ser algunas afirmaciones que podrían dar lugar a duda, ¿no? Por ejemplo, Sí, 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 sí. ciertas afirmaciones del método científico, la inducción, etcétera, que no tienen 100% de certeza, pues sí, pero no 100% de certeza no significa que no se tenga certeza suficiente y objetiva, operativa en la realidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay afirmaciones que no se pueden demostrar falsas, ¿no? O sea, como el agarrar y decir, no, bueno, pues tal persona dice que tiene poderes psíquicos y dices, no, bueno, pues eso es muy fácil de demostrar, ¿no? O sea, tienes poderes psíquicos, ¿cuáles, no? O sea, si es X, pues demuéstralo y se acabó, ¿no? Pero si dice que Es que puede... eso que hacen, Ajá, adelante. no, eso que hacen milagros, eso que te dicen que hacen milagros, yo te digo, a una persona que le falte un dedo, que se lo devuelvan y que no hagan este truco. ¿Me entendés? Que no hagan este truco. Que demuestren que le devuelven un dedo a una persona y yo les creo. ¿Me entendés? Pero nunca te van a demostrar eso. Ese nivel de escepticismo es más o menos lo que manejo. Mira, no necesito que me lo muestren así con un dedo renovado, pero a ver, si tenemos una persona con una enfermedad diagnosticada y supuestamente son capaces de hacer sanación mística, pues que la sanen. Claro, ¿para qué? Por fíjate una cosa, esos que te dicen que si vos no tenés fe, el problema es que vos no tenés fe. Por ejemplo, qué sé yo, supongamos que quisieras no usar más lentes, mejorar tu vista. Yo te la mejoro. Pero no, el problema es que no tenés fe. Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo les dijo que le faltaba fe al sanador. ¿Me entendés? Sí, sí, claro, o sea, Y la Biblia el recipiente no es el que debería de tener el poder, ¿no? El poder supuesto lo tiene la persona, ¿no? Supuestamente, el sanador, ¿no? seguro. No, y además una cosa, mirá que la Biblia, a esos sanadores y los profetas, todo, el profeta que decía una cosa que no se cumplía, realizar algo que no se cumplía, había que matarlo a pedradas. ¿Me entendés? Sin embargo, sí, Eh, sí, sí, sí has visto que en la historia hay una cantidad de supuestos profetas espectacular. sí, O sea, cada rey Nostradamus era... tenía decenas o centenares de profetas a su servicio. Vos sabés lo que yo les pregunto a esos adivinos, cada poco los encuentro. ¿Qué querés que te diga? Yo te voy a contar algo. ¿Vos sabés por qué la Biblia condena el espiritismo?
No. porque te dicen que hablan con los muertos, te dicen que hablan con los muertos, cuando se hacen pasar por los muertos. Mira, te voy a decir una cosa que no hay que decirla, pero te lo voy a decir igual. ¿Viste Lázaro Milagros? No sé si la has visto alguna vez. Mm, Esa mujer, mira, yo no le daría un Oscar porque es una pésima actriz, pero vos te das cuenta perfectamente que esa mujer finge estar hablando de parte del muerto. Esa mujer juega con los sentimientos y el espiritista hace eso, jugar con los sentimientos. ¿Me entendés? ujú. Vos a un adivino, preguntale. Yo te digo una cosa, ¿sabés por qué yo no creo en la adivinación? Porque si fuera cierto, yo estudio eso y voy y desbanco un casino. Y cuando se me acaba la plata, desbanco a otro. Y sí, Pues sí, si fuera cierto la adivinación, yo haría eso. claro. ¿Me entiendes? Yo por eso no creo en esas cosas. Y hay muchas cosas, ¿cómo te puedo explicar? Que te andan diciendo que yo no les creo. ¿Me Ok, entendés? ok. Entonces, en ese aspecto a nivel epistemológico estamos en una posición muy similar. Y sin embargo, Sí, sí. o sea, lo que pasa es que, a ver, hace rato decías que es una creencia, ¿no? O sea, yo creo que Dios no existe o no creo que Dios exista y que son cosas diferentes, por cierto. Y tú crees que Jehová existe, ¿no? Sí. Y lo expones de tal manera que se entiende como si fueran iguales, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿Quiénes iguales? la creencia de que Dios existe y la creencia de que Dios no existe, o la ausencia de No, no, creencia. te quiero decir otra cosa. Que vos no podés demostrar 100% que no, y yo tampoco puedo demostrar de 100% que sí. Pero eso no importa, o sea, mira, yo no puedo demostrar Sí, que sí. Dios no existe porque, bueno, pues lo que no existe difícilmente deja evidencia de que no existe, ¿no? Pero todo aquello que existe, pues deja rastros de su existencia, ¿no? Bueno, es más, todo aquello que podamos decir existe, pues deja algún rastro de que está ahí, ¿no? Seguro. O sea, si yo agarro y te digo, vamos a examinar una casa en, no sé, de estas casas de madera que tienen en Estados Unidos, o en Japón, ¿no? Vamos a revisarla de cabo a rabo y vamos a buscar termitas. Y entonces agarramos y llevamos aparatos, rayos X, examinamos la madera y no encontramos ninguna evidencia de madera carcomida por las termitas, ¿sí? No hay evidencia de que estén ahí las termitas. Ese examen es evidencia de que no están, Seguro. ¿sí? Entonces, en ese caso particular, la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Mirá, yo te voy a explicar algo. Yo te lo he dicho ya muchísimas veces. A mí, perdón, perdón. Una cosa que si a mí me llegan a explicar, yo dejo de creer en Dios, ya lo he dicho muchas veces, es el origen del Big Bang. Si, si no hay Dios, ¿de dónde salió tanta energía? La energía es eterna. ¿Me entendés? Ajá. Yo creo en un Dios todopoderoso, es eterno, no tiene límite de ninguna clase, así que es el dueño de toda la energía que pueda existir, Bueno, de aquí al infinito. esa es la explicación que estás Es lo que yo prestando. creo. Sí, 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 entiendo. Pero ¿te das cuenta de que hay un problema con lo que acabas de decir? Sí, Porque comenzaste diciendo algo que entendemos, es verdad. La energía es eterna, sí, lo que significa que no puede ser creada, claro. ¿sí? Entonces, Entendemos que Dios donó, se sacó de sí, ¿entendés? Se sacó sí. de sí energía y la puso ahí en un punto y, o sea, yo hago siempre este gesto que Dios hizo así, viste, y lo acomodó, todo eso y lo soltó, ¿me Mm. entendés? Porque viste que la órbita de la Tierra y el Sol no son como lo muestran en la escuela. El Sol va avanzando y Sí, los planetas los van los planetas siguiendo lo siguen. por la influencia gravitacional del Sol. El Sol se va moviendo a una velocidad espectacular alrededor de la Vía Láctea. Sí, o sea, no sé si viene al caso o no esto. Lo que te quiero decir siempre es que la energía, la materia es energía comprimida en un punto. Vos Mm. y yo somos energía, Sí, sí, ¿entendés? sí, 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 energía potencial, sí, ok.
Sí, de aquí al infinito existen solamente dos cosas, vacío y energía. ¿Me entendés? Mm, ok. Cap- ¿Captás Sí, el sí, sí, punto? sí, sí, Es lo que sí, yo a tengo ver, entendido. ok, Yo te voy a sígale, decir sí. esto que te estoy diciendo ahora es lo que yo voy entendiendo a nivel oficialista. ¿Me entendés? Ok. Porque ahora me dijeron que el argumento ad verecundiam no es como te dicen, que porque te lo dijo el maestro. Me dijeron que no es así. Ahora entonces por eso digo oficialista. Yo te creo a nivel oficialista. Lo Ok. mismo que en el Big Bang. Creo en el Big Bang a nivel oficialista. Ujú, ¿Me entendés? ok. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿viste? Y esa energía para producir el Big Bang, si es eterna, ¿de dónde salió si no hay Dios? Eso es lo que yo les pregunto a los ateos. Pero es que si es eterna no puede haber salido de ningún lado, tiene que haber estado ahí siempre. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo si la gravedad de ¿cómo es? La paradoja no es la palabra. Entonces ¿Singularidad? la gravedad, la singularidad Ajá. del Big Bang tenía tanta gravedad que atrajo toda la energía. ¿Me Pues entendés? ahí sigo más o menos, a ver. Ok. ¿A cuál es tu punto? Entonces, hace 13 o 14 mil millones De de años. años salió el Big Bang, explotó. Eso no puede salir de la nada, la energía es eterna. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Me Bueno, entendés? esa no sabemos qué estaba haciendo, sino Si es no sé, no sé qué decir. la energía hace pues lo que la energía hace, ¿no? Ahí sí no hay mucho más que hacer. Yo lo que te preguntaría es, a ver, cuando agarramos y hablamos de singularidad, es una etiqueta que se le pone Sí, a un momento en el que nuestros cálculos no nos permiten llegar más lejos, ni por medio de las matemáticas de la teoría de la relatividad, y tampoco por medio de las matemáticas del modelo estándar. ¿Sí? seguro. De hecho, está demostrado que la teoría de la relatividad, en cuanto llega a lo más pequeño, no funciona. Da Ujú. resultados incoherentes. En tanto que el modelo estándar, cuando lo llevamos a lo macro, por así decirlo, tampoco funciona, ¿no? O sea, no Seguro. tenemos una teoría de gravitación unificada que nos permita hacer un cálculo más preciso de qué es exactamente lo que sucedió previo al, pues no sé, al primer segundo de Planck, si tú quieres decirlo, ¿no? Este, pero independientemente de eso, o sea, la forma en la que yo lo entiendo y analizando esto, solamente pensándolo un poco a fondo, tenemos que definir algunos términos que son importantes para la conversación. ¿Sí? Sí. Eh, por ejemplo, en lo que se refiere al Big Bang, deberíamos de hacerle un poco más de justicia a la teoría del Big Bang. A pesar de que se llama teoría del Big Bang, ese nombre se lo dio peyorativamente Sir Fred Hoyle en una entrevista con Radio BBC. Georges Lemaitre había propuesto el átomo primigenio, por así decirlo. ¿Sí? Y nunca se le quedó ese nombre y eventualmente la gente piensa que nuestro universo explotó, pero en realidad no es una explosión sino una gran expansión. ¿Sí? Sí. Y no solo no explotó, sino que ni siquiera hubo sonido, porque en el espacio no hay sonido. En el vacío no se transportan las ondas de sonido, ¿no? Entonces literalmente en Seguro, seguro, silencio, seguro. ¿no? En un absoluto silencio, si tú quieres decirlo. Eh, pero aquí el punto es, ok, ahí ya podemos decir que, ok, se expandió violentamente hace 13.700 millones de años aproximadamente, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir de antes? Bueno, podemos decir que algo había ahí y por eso le ponemos la etiqueta singularidad. Podemos decir que Sí. había toda la masa que podemos observar en nuestro universo estaba condensada en un espacio muy, muy pequeño, muy, muy denso y evidentemente por eso mismo muy, muy, muy caliente, porque no sé si sabes, pero si tú comprimes cualquier masa, la calientas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, imagínate la compresión de
Pues la Sí, masa que todo el observamos, universo. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, las temperaturas se vuelven incalculables, ¿no? O sea, grandísimas. Bueno, ok. Sí, 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 sí. Pero no pasa de no ser nada a ser algo, pues. ¿Sí? Sino que se Seguro, transforma de lo que era a lo que es. Eso que era, ahí estaba. seguro. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué definimos? Definimos nuestro universo. Yo entiendo como nuestro universo, pues como la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, lo que es aquello que más o menos podemos investigar, observar. Eventualmente vamos a tener el telescopio James Webb que nos va a permitir ver mucho más lejos de lo que actualmente vemos, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde nos tenemos que preguntar si vamos a tomar una posición particular. Ok, ¿es nuestro universo la totalidad de los existentes o no lo es? Eso es una cosa que personalmente, ¿cómo te puedo explicar? No quiero usarlo como argumento concluyente, porque no sabemos si hay o si no hay más universos. Pues mira, a O mí sea, me... Ok, perdón, adelante. 50 y 50 para mí. Dale, adelante. Lo que pasa es que a mí me parecería profundamente arrogante pensar y expresar que nuestro universo es la totalidad de los existentes. ¿Sí? Que lo que existe se reduce exclusivamente a aquello a lo que tenemos acceso, a lo que podemos ver, etcétera. ¿Sí me explico? A lo que forma parte de Sí, nuestro universo, sí, ¿no? sí. Entonces, yo la verdad es que yo no tengo problema en tomar una posición en la que digo, ok, nuestro universo no es la totalidad de los existentes. O sea, no, para mí, si me dijera el, el astrónomo fulano dijera que se descubrió otro universo, a mí no me asombraría. Sí. Es como si dijeran que descubrieron, resulta que hay 3 planetas más en el sistema solar nuestro. No No, sé, no. puede ser, sí. Pero Carlos, o sea, no me refiero a eso, me refiero a cuando digo la totalidad de los existentes, no me refiero Sí, a sí, sí, otros sí, sí. universos, me refiero a aquello que exista, ¿sí? Entonces, Claro, claro. que podrían ser otros universos, sí, podrían no serlo, podrían ser más cosas, podrían no serlo. La onda es, ok, podemos agarrar y decir, bueno, en un momento dado parece razonable pensar que nuestro universo no es la totalidad de los existentes. Pero sí Sí, necesitamos una, ¿cómo te diré? Una posición axiomática para referirnos a la totalidad de los existentes. ¿Sí? seguro. Y yo ahí utilizo la palabra realidad. ¿Sí? Es que para mí eso que vos estás diciendo, la realidad tuya y todo, ¿cómo te puedo explicar? Si me decís que es así, bueno, es así porque yo no sé. ¿Me entendés? Yo no te puedo decir ni que sí ni que no. No, no, El no, no me refiero a universo eso. nuestro, no, Es que no no sé, necesitas saber. perdón. No necesitas saber porque, mira, lo que estás es decidiendo un conjunto geométrico, un conjunto total, ¿sí? En el que no importa si conoces los existentes o no, ¿sí? Cualquier cosa que exista forma parte de la realidad, Sí, 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 sí. Eso ¿sí? sí. Entonces, la realidad, bajo este entendimiento, es el conjunto que incluye a todo lo que existe, Sí, ¿ok? sí, 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 sí. Bueno, ahí ya tenemos dos definiciones muy claras a partir de las cuales podemos trabajar. Y hay una tercera noción que no es la que nos va a permitir avanzar, ¿sí? Y es el concepto de la nada filosófica, el no ser. No sé si estás Sí, familiarizado con ese concepto. sí, 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 ¿Sí? sí. La... Mira, y mi concepto, disculpame la idea que yo tengo de la nada, el cerebro nuestro no soporta un vacío, ¿me entendés? Así que la nada es algo más allá de lo que podemos imaginar, más nada de lo que podemos imaginar. Lo que pasa es que la nada No sé si... no puede existir. No sé si me explico. Sí, O sea, también... lo que pasa es que, a ver, vamos a ponerlo un poquito más a fondo. La ontología es el estudio de lo que las cosas son. La nada Sí, es sí, sí. el no ser, ¿sí? Lo que significa que la nada no puede ser, ¿sí? Cuando tú piensas en la nada como un algo, es algo,
¿sí? Y la nada no puede ser algo, te lleva a una aporía, te lleva, es paradójico, es imposible, ¿sí? La nada no puede existir, ¿sí? Entonces, Sí, no puede en algún momento haber habido nada, ¿sí? Porque la nada no puede entiendo estar, básicamente. pues, no puede existir, ¿sí? No puede haber Bueno, es una que nada por ahí básicamente que lo que yo puedas creo es agarrar y eso. examinar, ¿sí me explico? No puede. Sí, sí, es que básicamente lo que yo creo es eso. Ok, Yo bueno. creo que estaba Dios antes. No, bueno, lo que ¿Esa es ahí la ya es, diferencia? pero ahí ya es, pero Dios es algo, ¿no? Claro, Ok, entonces no estaba en la nada. Sí me explico, no, a ver, la realidad, bajo esta noción, es muy claro. La realidad no puede haber comenzado a existir. ¿Sí? Si Dios claro, existe, si Dios existe, entonces forma parte de la realidad. claro. ¿Ok? Entonces, no puede ser que Dios dé lugar a la realidad, sino que Él forma parte de la realidad y bajo tu noción en particular, pues tendría que dar lugar a otras cosas que están dentro de la realidad, pero Él forma parte de la realidad. ¿Sí? Sí, Ok. A mí me sí, sí, parece sí. una suposición extra, una suposición de más. ¿Sí? Un paso de más que termina sobrando. Porque de una u otra manera la realidad incluye a todo lo que existe. De la nada nada sale. Lo que significa que aquello Claro, que existe eh, en diversas formas, ¿sí? Ha existido siempre. Lo que observamos son cambios y transformaciones. Y esto lo puedes ver fácilmente, ¿no? La silla en la que está sentado, ¿sí? Eh, pues evidentemente no existía antes de existir. Pero aquello que le da corporeidad, aquello que le presta masa, por así decirlo, ahí estaba. ¿Sí? hace O sea, 4.500 millones de años que estaba. no, bueno, hace 13.700 millones de años, Bueno, ahí sí, estaba. 13.700 ¿Sí? millones. O Sí, sí, sea, sí, 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 sí. bien o mal, Carl Sagan tenía mucha razón cuando agarra y dice, no, bueno, si quieres hacer un pie de manzana desde cero, tienes que comenzar con el Big Bang. Sí, ¿Sí? Entonces, seguro. y ahí, es más, hasta está equivocado, porque no es cero. El Big Bang no es cero. No creo tampoco eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que observamos es, bueno, pues nuestro universo se transforma de lo que era a lo que es, y se transforma, pues, como vemos que, no sé, por ejemplo, una estrella. Sí, Una estrella, pues no comienza siendo una estrella, sino comienza siendo un cúmulo de hidrógeno en un espacio particular que por gravedad se va condensando, ¿sí? Y conforme se va condensando, la gravedad en el centro va empujando los átomos de hidrógeno, va generando cada vez más presión hasta el momento en el que se genera fusión, ¿sí? Cuando se genera ujú, fusión, en ese núcleo particular, se libera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Y es ahí cuando decimos que nace una estrella. Se transformó de ser un cúmulo de hidrógeno a ser una estrella. ¿Sí? sí, 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 sí. Y bueno, pues, ¿por qué no será de una manera similar eh, que nuestro universo se transforma de lo que era a lo que es? Mira, antes se lo llamaba la teoría de la oscilación, y a mí es raro que me salga el nombre, pero está la teoría de que antes ya había un universo que se expandió, se volvió a comprimir, se volvió a expandir, se volvió a comprimir, que después Hawking lo rechazó a eso. Lo terminó rechazando porque dijo que el universo ya habría colapsado. ¿Me entendés? Yo la idea que tengo de eso básicamente es que hubo alguien que se sacó energía de sí y creó el universo en ese puntito, esa singularidad, y creó el universo. ¿Me entendés? Es lo que yo te decía. Yo simplifico mucho las cosas cuando hablo. Sé que
el Big Bang tiene mucho más para hablar, pero eso ya es a otro nivel que yo no lo tengo, ¿me entendés? Lo que estaba diciendo de las estrellas, yo lo vi hace como 20 días en un video, pero no es lo mío. Yo soy hombre de letras, ¿sabes? Pero porque antes de hablar con vos tuve que prepararme también por eso, por ese lado, pero sabía perfectamente que me iba a olvidar, ¿viste? Por eso mis trabajos son todos, primero era periodista y por razones muy privadas, que no te voy a decir cuáles, son muy privadas, ahora soy masajista, ¿sabes? Y te digo, mira, volviendo al tema, porque casi me voy del tema, yo no entiendo mucho de eso, pero sí te digo, por ejemplo, que cuando cada vez que toco el cuerpo de una persona, hay cosas que siento que ya te voy a sonar a filósofo. Pero por ejemplo, lo primero que pienso cuando a la persona le tengo que tocar la oreja, yo toco la oreja y sé todo sobre esa persona, sé dónde tiene el problema, sé si se peleó con alguien, todo, sé todo, ¿me entendés? Le toco la oreja y lo primero que pienso es, yo amo a esta persona como nunca he amado a nadie, ¿me entendés? Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, todos. Pienso eso y me transformo. Hasta la voz me cambia cuando Silvia me viene haciendo un masaje. Y sabes, una cosa que yo siempre, cuando toco la pelvis, yo toco, viste, cuando toco el costado de las nalgas, la persona, siempre me asombro del diseño fantástico que tiene la pelvis. Esos dos huecos que tiene la pelvis, yo me los sé en japonés, pero no me los sé en castellano. ¿Me entendés? Sí, porque aprendí a hacer masajes aquí en Japón. Cuando toco esos dos huecos, me asombra porque la pelvis es como una olla que sostiene el cuerpo, ¿me entendés? Que no se caiga para abajo, digámosle así. Y después también esos dos huecos son para darle, no me sale la palabra en castellano, pero cuando se dilata todo, no sé porque ya hace 27 años que estoy acá, discúlpame, pero esa forma de la pelvis, después del cuerpo, como está todo, como si la naturaleza lo hubiera puesto aquí clavado y atado, cada órgano así. ¿Entendés? Eso para mí muestra un diseño, como todo el universo, porque el universo muestra un diseño. No sé si vos has visto la forma de los huracanes, la forma de las galaxias, la forma de los girasoles. Usan la matemática de Fibonacci. No sé vos qué te parece. ¿Entendés? Yo veo todo, en todo veo diseño yo. Bueno, a ver, hay un par de cosas ahí que me gustaría responder un poco. Siento que estás multiplicando existentes a la hora de explicar el fenómeno que da lugar al Big Bang, ¿no? O sea, no observamos que alguna agencia en particular que haya un tercero incluido en el proceso en el que se conforman estrellas o se conforman planetas o se conforman agujeros negros, etc. No se observa tal cosa y no es necesario para explicar el proceso, ¿no? Cómo sucede el nacimiento de una estrella, cómo sucede el nacimiento de un agujero negro, de un planeta, etc. No necesitamos incluir personas en ninguno de los casos, ¿no? Cuando necesitamos incluir personas, pues tenemos ejemplos muy claros de ello, ¿no? No sé, un edificio particular, un reloj, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos agarrar y distinguir diseño, ¿no? Entonces, pienso que en el caso del Big Bang en particular estás proponiendo un tercero donde no se lo observa necesario, ¿sí? Cuando agarras y dices que observas un diseño cuando haces un masaje y que dices que la forma de la pelvis es muy particular y como el acomodo de los órganos, etcétera, mira, ahí lo que uno observaría es una historia de desarrollo orgánico, ¿sí? En el que te encuentras, por ejemplo, vestigios
de ancestros que alguna vez tuvimos, ¿no? O de características que teníamos hasta con el sexo opuesto. Los hombres no necesitamos pezones, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo, bueno, pues tenemos. No parece muy eficiente, por ejemplo, cuando te pones a ver a una jirafa, que el nervio de la laringe dé la vuelta desde el cerebro, dé completamente la vuelta hasta la base del cuello y luego vuelva a subir. El nervio mide casi 1,5 metros, una cosa así, ¿sí? O más de 1,5 metros, dando la vuelta, No sé. para llegar a la parte alta de la boca de la jirafa, ¿no? Entonces, ahí yo veo en cierto modo que si vas a pensar en un diseño, una de las marcas particulares que tienes un diseño es la eficiencia y la simplicidad con la cual puedes obtener un objetivo, ¿sí? En tanto que lo que se observa aquí pues son una serie de recovecos y movimientos evolutivos a lo largo de millones de años de historia en millones de organismos diferentes que dan lugar a la variedad de especies que actualmente observamos. Y ahí yo te preguntaría, bueno, ok, tú ves diseño, ¿sí? Tú ves diseño no sé, en el girasol, tú ves diseño en la forma de un huracán y ves diseño no sé, me imagino que en el caparazón de un caracol o alguna cosa así, cuando agarras y Sí, piensas en la escala de Fibonacci, ¿no? Pero te invito a pensar que si tú vas a crecer, por ejemplo, con una flor o con un caracol, ¿sí? Si vas a crecer un caparazón, ¿sí? La única forma o la forma más eficiente de hacerlo, ¿sí? Es acomodándole cosas alrededor y eso va a hacer que crezca de manera exponencial el tamaño conforme va creciendo, ¿sí? O sea, sí, en sí. círculos. Cuando tú agarras y haces una espiral, lo que te va a dar es la escala de Fibonacci. No es que la escala de Fibonacci se haya pensado antes y suceda en la naturaleza, sino que sucede en la naturaleza y Fibonacci llega a esta conclusión por medio del lenguaje matemático, ¿sí? Encuentra esta Sí, coincidencia de la forma eficiente en la que se organizan algunos organismos, sí, la sí, 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 redundancia, sí. ¿no? Pero ahí yo te preguntaría, ok, tú ves diseño, ¿sí? Sí, Bajo este esquema en el que hay diseño, porque si hablas de diseño, pues estarías diciendo que todo nuestro universo estaría diseñado, sí. ¿sí? De todo el universo, ¿cómo te puedo explicar? Es como si un día, por ejemplo, una maestra lleva a los niños a una excursión al museo tal y les dice a los chicos, bueno, por ejemplo, hay 40 asientos, chicos, siéntense en el asiento que ustedes quieran. No es la maestra quien les dijo que fulanito se sienta acá y menganito se sienta allá. Hay cosas que la maestra no las decide, que los deja bien, 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 bien. Este, como te estaba comentando, ¿no? O sea, la pregunta aquí es, ¿cómo distinguimos aquello que está diseñado de aquello que no lo está? No sé si en este ratito hayas podido pensar algún ejemplo o cómo tú distingues lo diseñado de lo no diseñado. Mirá, yo te voy a explicar una cosa. Volvemos siempre al mismo tema, ¿viste? Mirá, yo por ejemplo, para mí, vos no creés, pero yo sí creo, creo que Dios cuando hizo el ser humano lo hizo a base de un plano, ¿me entendés? Vos fijate que el número áureo, el 1,618, está en nuestra cara. Mm, y mira, te voy a decir, para mí, Dios primero hizo una línea, arriba le puso la cabeza, al costado le puso los brazos, pero los brazos no van solos, así que le puso las clavículas y todos los huesos de los hombros, después puso las piernas, pero las piernas no pueden ir directamente, así que las conectó, hizo la pelvis, que la pelvis tiene un diseño que cualquiera diría que el diseño del fémur es pésimo, ¿me entendés? Pero no, el diseño del fémur no es pésimo, es un sistema de seguridad perfecto, ¿me entendés?
¿Cómo te puedo explicar? Vamos a aclarar esto del fémur porque algunos médicos dicen que la gente piensa que está mal hecho. Si una persona cae de una altura alta, algunos médicos dicen que, perdón, la cabeza del fémur se fractura, se quiebra, raja y amortigua el golpe. La persona queda hecha una piltrafa, pero queda viva. ¿Me entendés? Por ejemplo, te digo, el asunto del fémur. Y mira, yo te voy a decir una cosa que ningún médico te va a decir. ¿Me entendés? Yo antes pensaba que desde acá, desde la muñeca, salía una especie de hilo que llegaba hasta el tobillo. Pero estudiando más, porque esto lo aprendí como autodidacta, me di cuenta de que ese hilo sale de la uña del meñique, llega todo por acá y llega a los 45 grados entre la oreja y donde se une el cráneo con las vértebras. ¿Me entendés? Y el mismo hilo sale desde el dedo chico del pie, de la uña del dedo chico, hasta llegar hasta donde se une el cráneo con las vértebras, con las vértebras cervicales. ¿Me entendés? Esas cosas para mí son un diseño, porque el masaje que yo hago es muy sencillo. Lo único que hago es masajear esos dos hilos nada más. ¿Entendés? Lo único que hay que aprender es dónde hacer más y dónde hacer menos. Los hombros son la percha del cuerpo. Sí, sí, mira, pero a ver, entonces Dios también agarró y hizo esas mismas características para los bonobos. Sí, Porque el sí, para sistema todos los nervioso animales. central de los bonobos, es muy similar, los micos, los orangutanes, Sí, prácticamente sí, todos los sí. mamíferos tienen nervios que están conectados al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, no veo ahí cómo tengas que agarrar y pensar que Dios diseñó al humano cuando pues tenemos pues un montón de evidencias de que a lo largo de millones de años hubo, no sé, 30 40 tipos de humanos, entre comillas, diferentes, ¿no? O sea, el Homo erectus, el Australopithecus, el Homo africanes, el famoso Hobbit, el Denisovan, los Neandertales, los Cromañón, todos estos tienen características humanoides, ¿sí? Mira, te voy a decir una cosa, disculpa que te haya interrumpido. No te preocupes. El Neandertal era una persona común y corriente. Si el Neandertal pudieran clonarlo, hicieran un bebé Neandertal, pasaría desapercibido en cualquier calle del mundo. El Cromañón eran los vascos. Los denisovanos eran al mismo nivel que los neandertales. El Australopithecus, te voy a decir una cosa y acordate lo que te estoy diciendo. Jamás vas a encontrar los pies de las patas del Australopithecus. Nunca las vas a encontrar. Observar los huesos, nunca los vas a encontrar. Porque yo no sé por qué los religiosos no te dicen nunca esto, pero, por ejemplo, lo que nos hace estar erectos son dos particularidades, tal vez dos en una, que son el dedo grande del pie, ¿me entendés? Y el talón. Eso es lo que nos hace mantenernos erectos. ¿Me Ujú. entendés? Como... No importa si no me ves, pero de todos modos, si me estás escuchando, todo bien. Ah, una disculpa, No sí, es pasa que nada. hice una búsqueda rápida sobre restos fósiles de pies de Australopithecus y pues ahí me salieron algunas imágenes y algunas ilustraciones, ¿no? Entonces me hace raro que digas Lo- eso, el Australopithecus se muestra como un ancestro, ¿sí? No como un humano. pero es que el Australopithecus, vas a ver muchos dibujos de Australopithecus bípedos, pero el Australopithecus nunca vas a ver los pies, las patas, los huesos de las patas del Australopithecus. Y la pelvis es muy raro que te la muestre. La pelvis siempre está que no se puede comparar, a base de simetría no se puede comparar. Fíjate, vas a ver, ¿me entendés?
Bueno, eso es lo que yo he visto. Y los bonobos, discúlpame esto último, los bonobos, los gorilas, los monos, los simios, primates, llamarlo como quieras, tienen 48 juegos de cromosoma, nosotros tenemos 46. Ujú, ¿Entendés? Eso es la diferencia que tenemos. ujú. Adelante, porque hablo demasiado. No, no te preocupes, Carlos, está bien. Eh, lo que pasa es que, a ver, insisto, al final, cuando tenemos un montón de cráneos, finalmente hay una disciplina científica que se llama la oseología, ¿no? El estudio de los huesos. Sí. Y de una u otra manera, por medio de la forma que tienen los huesos, se pueden determinar la forma de los huesos adyacentes, por ejemplo. Sí. Y se pueden hacer muchos cálculos a partir de encontrar ciertos restos o ciertos fósiles, ¿no? Porque los Sí. fósiles no necesariamente tienen que ser los huesos específicos de algún animal, sino el grabado de que esos huesos dejaron en alguna Sí. roca, un depósito sedimentario o en ámbar o hay muchos tipos. Desgraciadamente es muy difícil que los restos de los restos orgánicos se fosilicen, no es un proceso que sea fácil, ¿no? Y por eso los restos se encuentran en las decenas de miles o centenares de miles en lugar de en los miles de millones, ¿no? Porque pues, a lo largo de 500 millones de años, ¿cuántos organismos te imaginas que hayan vivido y muerto, no? O sea, es Seguro, un no. número, Es muy largo. un número El prohibitivo, ¿no? fosilismo. Por eso tenemos la cantidad de fósiles que tenemos, pero esos en el gran tamaño de los organismos que han vivido en la historia de nuestro mundo, pues, es pequeño. Claro, claro. Sí, en proporciones es un porcentaje muy pequeño porque el proceso de fosilización no es fácil, ¿no? Pero lo que quiero llegar es, ok, tenemos restos de un montón de cráneos, un montón de columnas vertebrales, costillas, brazos, piernas, pies, manos, etcétera. Tenemos un montón de restos que corresponden a ciertas capas geológicas, ¿sí? Y Sí. estas capas geológicas se corresponden con cierta cantidad de años hacia atrás. Y a la hora de medir, por no sé, por medios radiométricos, no sé, algún tipo de gas o algún isótopo particular, no necesariamente el carbono 14, porque ese solamente nos da medidas hasta los 50 mil años con No precisión. llega a 10.000 a veces. A veces. A lo que quiero llegar es que, bueno, hay diferentes tipos de radiometría que se utilizan para diferentes edades, y a la hora de utilizar esos métodos se corresponde con la etapa geológica, o sea, la capa del estrato geológico en el que se encuentran estos fósiles, ¿no? Entonces podemos ir grabando una historia de cómo nuestros ancestros se fueron desplegando alrededor del mundo, pero no solo eso, también podemos encontrar las similitudes y las diferencias que hay entre el humano moderno y aquellos habitantes que tuvo nuestro planeta hace más de 200.000 años, porque hace más de 200.000 años no había humano moderno que dejara fósiles, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. O sea, no sé, algunos investigadores, algunos científicos dicen, no, bueno, pues los humanos habrán llegado aquí, entre comillas, llegado hace más o menos 200.000 años, otros te dirán que 300.000, 250.000, varía entre uno y otro, pero la variación en ese aspecto no es tanta, o sea, tienes un rango, ¿sí? En el Sí, cual sí, sí, pues, sí. tienes los restos, ¿sí? Y tienes restos de otros seres, de otros animales, porque somos animales, que Sí. que comparten muchas características con los humanos, pero no las suficientes para llamarles Homo sapiens sapiens, ¿sí? Es por ello que se les llama ya sea Neandertal, Denisovan, el Homo erectus y más para atrás, Australopithecus, etcétera, etcétera, y nos podemos ir más atrás. Los restos que tenemos de homínidos se remontan hasta 18 millones de años de antigüedad, y tú puedes ver, si tú agarras y ves, sí, sí, de verdad,
es así. Te 18 invito, millones, la primera vez que veo esa cifra. No, porque 18 sabes que hay homínidos, variantes. homínidos, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es, tú agarras y ves los homínidos de hace 18 millones de años y evidentemente agarras y dices, no, bueno, es que eso no es humano, es podrías decir que es un orangután, es un mono o alguna cosa así, y puedes ir viendo los diversos cráneos a lo largo de los 18 millones de años y ves cómo cambia la estructura ósea de estos fósiles, ¿sí? Sí, sí, cada... Gradualmente hasta que encontramos los cráneos que son adecuados para los homínidos modernos y específicamente hasta los cráneos humanos, ¿no? Entonces, mientras más para atrás, más difícil es distinguir el humano del ancestro anterior. ¿Sí me explico? Tú agarras y tienes a los humanos hace más o menos 200.000 años. Te vas a 300.000, 400.000 años, te vas a encontrar con cráneos que parecen humanos, pero tienen características de más primates. Y mientras más para atrás, vas a ver como si fuera una película en la que vas transformando el cráneo desde el cráneo de un humano particular hasta el cráneo de un primate muy antiguo, ¿no? De alguno de los no sé, ancestros en común que tenemos con el mico moderno, con los bonobos o con los orangutanes o con los monos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una evidencia contundente de la evolución y todo esto viene al caso porque tú agarras y dices, bueno, hay un aéreo, etcétera. Yo veo diseño en eso. Ok, ahí tenemos que irnos todavía más atrás al comienzo de los mamíferos, ¿sí? A cómo la evolución nos va explicando esta conjunción de órganos que tienen los diversos animales que habitan nuestro mundo, ¿sí? Porque las plantas funcionan de una manera diferente, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. tenemos que irnos hacia los animales, ¿sí? Nos tenemos que ir lo suficientemente hacia atrás para ir viendo cómo es que se da lugar a estos órganos hace millones y millones y millones de años y cómo se van utilizando estos órganos y hay algunos hasta que se dejan de utilizar y cuando dejas de utilizar algo se atrofia y eventualmente se pierde, ¿sí? No tanto en el organismo individual particular, sino en la población, ¿sí? Y por eso tenemos órganos vestigiales. Por eso en nuestro coxis hay rastros de que alguna vez tuvimos cola. Sí, 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 ¿Sí? sí. Eso Entonces, lo hemos hablado en los grupos. Sí. entonces, mira, o sea, sigo con esta noción de, bueno, ok, me parece un poco aventurado decir que los humanos estamos diseñados cuando podemos tener una historia muy coherente y clara de cómo nuestros ancestros, desde el último ancestro en común universal, ¿sí? Van evolucionando en ramas. Obviamente este es un rompecabezas del cual solo tenemos algunas piezas, es un rompecabezas gigantesco en el cual solo tenemos algunas piezas, pero podemos ver cómo algunas piezas van en cierto orden, ¿sí? Tenemos al ancestro en común universal, ¿sí? Y de ahí tenemos un montón de ramas de las cuales el filo se mantiene, ¿no? Entonces este filo que se define como los cordados, a partir de ahí van todos los organismos que tengan una columna vertebral, ¿sí? Y entre los cordados también hay una división después y así sucesivamente. Entonces tenemos una historia muy particular que coincide perfectamente y explica cómo es que tenemos el sistema nervioso que actualmente tenemos y en el cual pues no se requiere pensar que alguna persona haya intervenido. Usted explicará algo respecto a esos cráneos. Vos observa que esos cráneos de homínidos, casi todos, tienen el tabique nasal o la frente rota. Observa eso, vas a ver. Con el tabique nasal roto se le puede dar, a ver, quiero que se enfoque en mis manos,
que se le puede dar el tamaño que Ay, perdón, a te estoy gusto cortando. Espérame. Para que se vea tu video, discúlpame. Es sí, que sí, me sí, metí a sí. buscar el tabique, pero si me salgo de esta pantalla en la que estás, de repente te dejas de ver. Seguro. No, mira, que si tiene tabique nasal roto, tiene el tamaño del cerebro se le puede agrandar o reducir a gusto del consumidor. ¿Me entendés? No sé cómo explicarte. Por ejemplo, vos preguntar a cualquier no sé, antropólogo, cualquiera de esos que estudian la evolución, vos preguntarle de dónde sacan que era encorvado, de dónde sacan que era velludo, de dónde sacan el color de la piel, todo eso, y no te van a decir porque no saben. ¿Me entendés? Y hay historias que te cuentan ellos de que el cavernario antes le daba un garrotazo a la mujer y se la llevaba del pelo para la caverna. Si le haces a una mujer, la mata. ¿Me entendés? Le haces a una persona, la matás. Y esas son historias, viste, que generaron una generación muy violenta de principios del siglo XX. No sé si... No sé, viste, esas historias eran todas salidas de la imaginación de los socios de Darwin. ¿Me entendés? Y ellos después lo reconocieron. Pero ¿Me esto qué tiene que entendés? ver, Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero esto no parece tener que ver con lo que estamos hablando. A ver, mira, Darwin se equivocó en un montón de cosas y eso ha Sí, sido sí, sí. corregido a lo largo de los últimos 150 años. La síntesis evolutiva hace un esfuerzo de conjunto, multidisciplinario, ¿sí? En el que se Sí, sí. observan las conciliencias que hay en cada una de estas disciplinas, ¿no? La genética, la odontología, la paleontología, obviamente la biología, etcétera, etcétera. Y ya no hablamos Lo de que pasa es Darwin, que... hablamos de la síntesis evolutiva. Ahora, lo que hayan causado historias o no historias es irrelevante a lo que estamos hablando. Al final, Sí, sí, está muy bueno el tema. eso no tiene que ver con la existencia de alguna persona que haya modificado o no haya modificado los organismos que existen actualmente. Porque aparte te voy a preguntar otra cosa, o sea, si tú piensas que Dios diseñó a los humanos, me imagino que piensas que Dios diseñó a todos los demás animales y plantas que hay en nuestro mundo. Sí, Es sí. más, tendría también que haber diseñado los granos de arena que hay en la playa, las montañas, Bueno, tanto no. eh, ¿no? ¿Por qué no? Los granos de arena, o sea, Pues, la arena sí, pero cada grano no. ¿por qué no? ¿Viste porque recién te dije la comparación esa que te hice de que una maestra lleva, por ejemplo, 40 alumnos en un autobús a una excursión a un museo y los niños se sientan como ellos quieren. Fulanito con menganita, aquel otro se sientan como ellos quieren, se deciden como ellos quieren, ¿me entendés? La regla es que estén dentro del autobús y que no se porten mal, pero que se sienten donde ellos quieran. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo vivo en Japón, soy uruguayo, vivo en Japón, y yo estoy aquí porque yo quise estar, yo quise venir, ¿me entendés? No creo que Dios me trajo para acá, ¿me entendés? Yo si hubiera querido no hubiera venido nada y se acabó. Lo que te quiero decir es que yo creo en la libertad de elección, no creo en el destino, que Dios, por ejemplo, qué sé yo, una persona se murió, a Dios se lo llevó. No, no señor, no creo en eso, ¿viste? Entonces por eso no creo que Dios tampoco haya diseñado cada grano de arena del mar, ¿me entendés? Las montañas, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo en la teoría de Wegener, que antes estaba la Pangea y se expandió. Se hicieron los continentes de ahora. Y por ejemplo, los Andes, y no me acuerdo cómo se llaman las montañas del oeste de México, cómo es la cordillera. Está la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Bueno, la Sierra Madre Occidental se formó también por ese movimiento. Cada montaña no está diseñada. Para mí, lo que entiendo, viste, es que la fuerza del mar hizo que se elevara la Sierra Oriental, la Sierra Madre Oriental, y cada montaña tiene su propio diseño.
No, ¿Cómo te bueno, puedo yo explicar? tenía entendido que lo que son la formación de montañas también tiene mucho que ver con el movimiento de las placas tectónicas. La teoría de placas tectónicas nos explica cómo nacen las Sí. montañas. No es tanto que sea la fuerza del mar, sino la presión que hay entre placas tectónicas y eso da lugar a sismos, pero también da lugar al nacimiento de montañas y volcanes y cosas por el estilo. O sea, Sí, mira, yo pero, no sé mucho de esas cosas. Eso me lo explicó una profesora de geografía ok, cuando yo tenía 14 años. ok. ¿Me entendés? Y ya sabes cómo soy para esa ciencia yo. La presión del mar Pero tiene que tener algo que ver, ¿no? Pero no estoy seguro de que sea sí, las placas tectónicas, lo que te quiero decir es que se levantaron, ¿cómo te puedo explicar? Se levantaron las placas tectónicas y se formó una cordillera. Cada montaña no tiene un diseño, ¿me entendés? Que se levantaran, O que sea, se levantó dirías, mira, disculpa que te interrumpa, dirías que se formaron de manera natural, se formaron por las fuerzas que hay en nuestro universo, ¿no? sí, 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 pero Ok. no, claro, o Ah, sea que no, Dios no diseñó cada montaña a su manera, no. no, pero a ver, es que esta es una parte muy, muy interesante, porque yo diría que los organismos que habitamos actualmente en nuestro planeta, eh, pues nos formamos de manera natural, sin necesidad de la intervención de ningún tercero. ¿Por qué? Pues Sí. por medio de las presiones ambientales, selección natural, etcétera. Es un proceso dinámico, deriva génica, no sé, equilibrio puntuado. Lo que tú quieras y mandes, de una u otra manera, es a través de procesos completamente pertinentes a la realidad que observamos, nuestro universo. Y no se requiere en ningún momento agarrar y pensar que alguna persona haya tenido mano en que la diversidad actual de organismos que hay en nuestro mundo sea la que es. Mira, yo te voy a explicar algo. Vos pensás eso, vos crees en la evolución que empezó con un unicelular, después se juntaron para sabiendo que en sociedad podían vivir mejor, unos cumplían una función, otros Uy, cumplían te otra. brincaste un montón de pasos. Bueno, pero se juntaron en pluricelulares. Ah, Las ok, células sí, se formaron. sí. Unicelulares, después empezaron los invertebrados, después los vertebrados, después los anfibios, los reptiles, o sea, los peces, los anfibios, los reptiles, después los mamíferos y las aves, y discúlpame si me equivoco. Lo que te quiero decir es que vos crees eso, pero no te olvides que las células, siendo células, ya estaban bien, ¿eh? O sea, Mm, muchas células cuando empezaron como unicelulares, hasta ahora están vivas, nunca se han muerto. Lo único que hacen es reproducirse y dividirse. pero, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que te quiero decir es que estaban bien como ser unicelulares. ¿Para qué se iban a unir? Ah, Cuando no, bueno. empezaron a crear organismos vivos, por ejemplo peces, se morían todas. No, a ver. O Para empezar, las células no son sea, es que eternas, yo no ¿no? creo en la evolución. Sí, espérame. Yo no creo en la evolución. Sí, entiendo, sí, me queda claro. Pero a ver, las células no son eternas, ¿no? O sea, son organismos vivos y se mueren también, ¿no? O sea, eso sucede. Ahora, el- la explicación hasta el momento, pues más o menos coherente que he leído es que, a ver, nuestro mundo es dinámico, la Pangea también. Estamos hablando de Sí. hace 600 millones de años cuando sucede el paso importante entre los organismos unicelulares y los pluricelulares. ¿Sí? Eso significa que durante aproximadamente 3.200, 3.100 millones de años hubo puros organismos unicelulares. Pero vos te das Puros, cuenta que... Sí, 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 sí. puros organismos unicelulares. ¿Ok? Un montón de organismos unicelulares. ¿Sí? Y bueno, a ver, la hipótesis que ahorita pues más coherente parece ser es que en algún momento por presiones ambientales, múltiples organismos unicelulares tuvieron que
agarrar y como apiñonarse en algún espacio particular, no pudieron estar de una manera homogénea extendida por el agua, por así decirlo, ¿no? O si quieres agarrar y mencionarlo, ¿sí? Y algunos de ellos empezaron a comerse entre ellos. Los más grandes absorbían a los más chicos. Pero el proceso pues, no es digestivo. ¿Sí? En algunos casos, la célula absorbida entró a formar parte de la célula que come. ¿Sí? No fue absorbida, no fue eliminada, seguía viva adentro. Ahí es como tienen los primeros organismos unicelulares, ¿sí? Algunas de esas células habían aprendido, entre comillas, habían desarrollado, no, unicelulares, o bueno, habían aprendido, entre comillas, a utilizar, por ejemplo, la luz del sol para alimentarse, ¿sí? Sí. Y eso da lugar a cloroplastos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tú tienes la división entre los organismos pluricelulares que no tenían la oportunidad de absorber la luz del sol para alimentarse y aquellos que sí. Pues tienes las plantas y tienes los animales. Obviamente yo no soy un experto y probablemente algún en el chat algún biólogo me va a venir a dar de zapes, pero es más o menos lo que entiendo, ¿sí? Entonces, por presiones ambientales, pues no es muy difícil que agarre y suceda algo como lo que estamos hablando. Y una vez que se da el caso de que hay organismos pluricelulares y se obtiene una ventaja que le da más probabilidades de sobrevivir al que absorbió y sobrevivió con un segundo, con una segunda célula dentro, por así decirlo, ahí entra la selección natural, ¿sí? Porque en el momento en el que alguno de esos organismos tiene más probabilidades de sobrevivir que otro de su mismo tipo, ese va a, ¿cómo te diré? Ese grupo, por así decirlo, porque la evolución no habla de individuos, habla de poblaciones, ¿sí? En la población en la que haya sucedido algo así, en ese conjunto, aquellos que tengan esa ventaja van a tener más probabilidades de sobrevivir hasta la reproducción, ¿sí? Lo que hace que en la siguiente generación haya más de ese tipo y menos de los que no habían tenido esa oportunidad. Conforme va pasando el tiempo, ahí es un crecimiento exponencial, por así decirlo, ¿no? Si antes tenías 10 y 10, ¿sí? Pero los primeros 10 tienen, no sé, 70% de probabilidades de sobrevivir hasta la reproducción. Y los otros 10 tenían 50% de probabilidades de sobrevivir hasta la reproducción. Del primer grupo vas a tener por lo menos 7 que se reprodujeron, ¿sí? Y del segundo solo vas a tener 5, ¿sí? Y de esos 20 organismos que tenías originalmente solo te quedaron 12. Obviamente no se reproducen solo una vez, se reproducen más, ¿sí? No reproducen un solo hijo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí tú ya tienes un diferencial en el porcentaje que hay de uno y de otro. Y ese diferencial lo único que puede hacer es irse acumulando, haciendo más grande conforme pasa el tiempo, ¿sí? Aquellos que están en los de menos probabilidades se van a ir haciendo más pequeños y los que tienen más probabilidades se van a hacer siendo más grandes en número, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la historia evolutiva. Yo entiendo que tú no te parece razonable la explicación. No que me parezca razonable, no creo, nada más. Okay. No es que no me parezca razonable. ¿Pero por qué? ¿Por qué no crees cuando la evidencia, hay un montón de evidencia ahí que te lleva a estas conclusiones? O sea, no es. Pero ¿qué no evidencia observable hay? ¿Qué evidencia observable hay de eso? ¿Y qué tipo de evidencia observable? O sea, a ver, entendemos las reglas de inferencia, ¿no? Tenemos deducción, tenemos inducción y tenemos abducción, ¿sí? Las deducciones, bueno, son categóricas y tienen que ser sobre cosas que son muy obvias, ¿no? O sea, no sé, Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, es un deductivo categórico y tienes ahí una verdad, en conclusión, indiscutible, en caso de que las dos premisas sean verdaderas, ¿no? En el inductivo,
lo que haces es que vas de un particular y luego generalizas a partir de la observación de muchos particulares. ¿Qué sucede aquí? Sí. Observamos una serie de similitudes muy particulares, morfológicas, fisiológicas y hasta genéticas en todos los organismos del mundo. ¿Sí? Genéticas en todos los organismos del mundo. ¿Sí? O sea, código genético compartimos hasta, creo que por ahí del 50% con las bananas. Sí, y mira una cosa, cada vez son más parecidas las células, ¿eh? Encuentro más parecidos que las células de todas las especies. Sí, pero, o sea, a lo que quiero llegar es, ok, bajo esta explicación que nos presta la evolución, podemos explicar de una manera muy, muy coherente y no quiero decir completa, porque obviamente, pues, como lo mencionamos hace rato, ¿no? El proceso de fosilización es difícil que se dé, la historia que tenemos, no es completa, tenemos un rompecabezas en el que vamos poniendo partes y ahí es donde inferimos las conclusiones a las que llegamos. Y las inferencias son lo suficientemente fuertes como para agarrar y decir, esto es conocimiento. ¿Por qué lo podemos llamar conocimiento? Bueno, pues porque podemos cambiar, predecir y hacer cosas con ese modelo. Esto no significa que digamos que el modelo es 100% absolutamente verdadero. No, solo significa que este modelo funciona perfectamente para los efectos que lo necesitamos. ¿Sí? Queremos desarrollar vacunas. Ok, bueno, pues vamos a tratar de predecir obviamente predecir la conducta de algún organismo particular. Es muy difícil, pero lo puedes hacer a grandes rasgos. Por eso tenemos una vacuna de influenza cada año que es diferente. ¿Por qué? Porque las cepas van mutando. ¿Sí? Se observa cómo van mutando y se predice cuál de esas cepas va a ser la que es más factible que pegue en algún lugar y para esas cepas se genera una vacuna de influenza y esa es la que se toma uno en diciembre. ¿Sí? O bueno, se inyecta. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, evolutivamente y utilizando en biología, utilizando la disciplina, pues múltiples disciplinas necesitan entender el desarrollo de los organismos a lo largo de la historia, como actualmente se entiende. ¿Por qué? Pues porque opera, ¿sí? Y no se trata de creerla o no, se trata de ver cuáles son los hechos. ¿A qué hechos puede apuntar un biólogo para decir, bueno, ok, esta explicación que estoy presentando, ¿sí? Coincide, explica de manera coherente todos estos hechos, porque hay un montón de hechos que son indiscutibles, ¿sí? Es indiscutible que cuando yo, por ejemplo, tengo relaciones sexuales con mi esposa, ¿sí? Y tenemos hijos, estos hijos son una combinación genética entre mi esposa, los genes de mi esposa y mis genes, y nunca son idénticos a los míos, ¿sí? Evolución significa cambios en la frecuencia de alelos genéticos sobre el tiempo, ¿sí? Esta parte la otra vez que hablé de evolución en otro programa me regañaron por no haberla mencionado, entonces bueno, pues lo agarro y lo pongo en frente, ¿no? Evolución, de acuerdo con la síntesis evolutiva, solamente significa cambios en la frecuencia de alelos genéticos sobre el tiempo. Y bueno, esto es evidente, esto lo puedes verificar con cualquiera de tus hijos, ¿sí? Los alelos genéticos de tus hijos no son iguales a los tuyos. Eso es, por supuesto, indiscutible, es un hecho, ¿no? Y hasta entre ellos no son iguales tampoco. Exacto, ¿sí? Y de igual manera sus hijos van a ser diferentes a ellos y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de selección natural, estamos hablando de lo que te comentaba hace rato sobre aquellos organismos que tienen alguna ventaja, ¿sí? Tú tienes un grupo de organismos que está en un espacio particular, en un tipo de geográfico, en un ambiente particular, ¿sí? Y estos organismos, por mutaciones o por lo que tú quieras, por deriva génica, alguno de ellos, ¿sí?
nace con los mismos fotorreceptores que todos en la piel. Todos tenemos fotorreceptores, ¿sí? En algunas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero si alguno de ellos por ¿cómo te diré? Por la razón que tú quieras, nace con una parte de sus fotorreceptores un poquito, con que sean un poquito más sensibles, ¿sí? Eso le va a dar una ventaja sobre aquellos que no tengan ese poquito más sensible, y va a tener más probabilidades de sobrevivir porque puede percibir mejor su ambiente, ¿sí? Eventualmente el grupo de organismos va a ir creciendo que tengan ese fotorreceptor o ese grupo de fotorreceptores en la piel más sensible y más sensible, y cuando se denota esa diferencia, entonces se vuelve cada vez más, valga la redundancia, evidente, ¿no? ¿Sí? Hasta el grado de desarrollar los organismos oculares que observamos en múltiples animales de nuestro mundo, ¿sí? El desarrollo del ojo no es no hay ojo y luego hay ojo, sino no hay ojo, hay organismos sensibles de fotorreceptores, hay células, por así decirlo, fotorreceptoras, etcétera, etcétera, y esto presenta una ventaja evolutiva, ¿sí? Esa ventaja evolutiva va a hacer que haya una reproducción diferenciada. Y la única o sea, el único caso importante allí ya es matemático, ¿sí? Yo sé que no te gustan las matemáticas, pero pues, ahí es muy simple, ¿sí? Cuando tienes más de un lado y menos del otro, ¿sí? Si ese más de un lado lo sumas durante, imagínate que tienes, no sé, 1000 generaciones, ¿sí? Y en la primera generación solamente tienes uno más y uno menos del otro. Y en la segunda tienes uno más del primero y uno menos del otro. Pero el diferencial ya es de 3. Sí. Pero es que la adaptación al medio ambiente es algo que se ve, es algo visible. ¿Cómo te puedo explicar? Lo que pasa es que hay una diferencia importante entre adaptarse al ambiente durante tu tiempo de vida en ese ambiente, ¿sí? Utilizando herramientas. No, de las generaciones. Ajá. Y otra cosa es que tu organismo, ¿sí? Aproveche más algunas características, ¿sí? Porque la adaptación consciente e intencionada, por ejemplo, de los esquimales, es diferente de la adaptación no consciente y evolutiva de los mismos esquimales en algunas partes de sus cuerpos, ¿sí? O sea, los esquimales agarran y juntan pieles y hacen iglús y se protegen del frío. Y sin embargo, actualmente podemos observar cómo los cuerpos actuales de los esquimales tienen ciertas diferencias sutiles con los cuerpos de personas del resto del mundo, que no están expuestos a tan bajas temperaturas como estas personas que viven en el frío toda su vida. Pero mira que los esquimales, por ejemplo, se van a vivir, es un estado de Estados Unidos, por ejemplo, se van a vivir a Florida, a Miami. Se nos mueren, Bueno, no sé, mira. No se nos mueren, pero bueno. Yo tengo amigos bolivianos del calor que se vienen acá a los fríos de Japón, ¿me entendés? Uh-huh. Y en un año se adaptan. No, pero eso nos pasa a todos. ¿Cómo te puedo explicar? Hay gente que se hace vegetariana porque la novia es vegana, ¿viste? Bueno, yo no aguanto ser vegano, pero sí por lo menos soy vegetariano. Por ejemplo, son cosas que ellos mismos tienen, ellos mismos por voluntad propia hacen, ¿me entendés? Y el cuerpo se les adapta, ¿me entendés? La digestión nuestra no lo hace el estómago, en los intestinos, lo hacen las bacterias que tenemos en los intestinos y el estómago. La mitad de la digestión se hace en la boca. Bueno, eso es otra cosa. Lo que te quiero decir, ya nos estamos desviando otra vez. Sí, no, lo que te quiero decir otra cosa, que
las razas humanas, los tipos humanos, por ejemplo, siempre te dicen que yo te voy a decir una cosa, voy a usar la palabra como es, a mí esos, yo soy blanco, a mí no me molesta que me digan que soy blanco, ¿me entendés? Y a los negros yo los llamo negros y a los negros no les molesta que les digan que son negros, ¿me entendés? Así que te voy a decir esto. Los africanos, por ejemplo, dicen que se adaptaron, son así porque se adaptaron al clima de ellos. ¿Me entendés? Por ejemplo, los caucásicos, con el frío, son rubios, de ojos claritos para tomar la luz del sol. Correcto. Pero resulta que los indios coetáneos, o sea, de la misma época de los africanos y de los caucásicos, los indios son todos de pelo lacio, piel oscura, piel cobriza, ojos oscuros y rasgados. Y casi todos son de facciones gruesas. ¿Me entendés? Y ¿cómo te puedo explicar? En climas parecidos, pero los indios no son rubios, no son negros, no sé cómo explicarte, pero viven de la misma latitud. No, pero a ver, espérate, no es que no estás hablando de la misma latitud. Acuérdate que la inclinación de la Tierra marca un diferencial, ¿sí? Y aunque parezca la misma latitud, no tienen los mismos climas. No tienes los mismos climas en Estados Unidos del Sur que en Dinamarca. Europa del Sur. No, pero te quiero decir misma latitud, por ejemplo, te digo como uruguayo, y también yo que me ves blanco soy indio, siempre digo ser indio, porque mi padre era un cuarterón. Somos mestizos, Carlos, o sea, seamos honestos, somos mestizos. Ahí ya hay una mezcla genética entre, en mi caso los españoles, en tu caso si eres de Uruguay, bueno, probablemente ahí no sé, de las tierras bajas o alguna cosa así, o sea, de una u otra manera somos mestizos, güey. No nos hagamos. Sí. Pero, a ver, aquí esta parte es importante porque hay una explicación de por qué los indoamericanos tenemos el tipo de piel que tenemos y por qué los nórdicos tienen el tipo de piel que tienen. Por eso, o sea, ahí esto lo puedes encontrar en evolución. ¿Sí? Te pueden explicar cómo es que de inicio, a ver, los humanos en el centro de África, los humanos éramos negros. Es más, si te pones a analizar tu ADN, vas a llegar a ancestros en África, güey. ¿Sí? Tengo. Entonces, ahí no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, ahí creo que la discusión se está yendo más a un lado que no debería, y otra vez tengo que separarme el teclado, y es más, ya llevamos 1 hora y media platicando. Sí, yo te agradezco mucho tu tiempo. Yo te voy a decir una cosa. A lo que yo siempre voy con los grandes saltos de la evolución, por ejemplo, dicen los evolucionistas que descendemos, los monos y nosotros descendemos del, a ver si me sale la palabra, Sahelanthropus chandensis. Dicen que es el ancestro común entre los monos y nosotros. Dicen eso. Ok, probablemente sea algún ancestro en común entre los monos y nosotros. Te lo paso por escrito después. Vale. O te paso el link. Después. Está bien, no pasa nada. Porque mira que la pronunciación da lugar a engaños. No te preocupes. Después te voy a explicar por qué. Pero te quiero decir, dicen que descendemos de eso y todo eso, pero vos no encontrás pruebas en la forma de los huesos. Todos son predicciones. Eso es a lo que yo voy. No hay evidencia observable, a eso voy siempre. No, lo que pasa es que es inducción. Es inducción. A ver, si yo tengo el hueso A, si yo tengo el hueso A y el hueso B de dos organismos que son diferentes, pero tienen similitudes suficientes como para decir que están relacionados, entonces por inducción agarro y digo, ok, llego a la conclusión de que están relacionados. Sí. Que no tengo certeza absoluta. Vos disculpame lo que te voy a decir. Perdóname lo que te voy a decir. Me estoy cansando y sabes que voy a empezar a hacer tics. Estoy empezando por hacer tics. Y eso te va a resultar un poquito incómodo que empiece a hacer tics raros. ¿Sabes? Yo te pido 1000 perdones. No pasa nada. Pero esto lo vamos a seguir. ¿Te parece? Está bien, la próxima semana le damos. Sí, yo te agradezco muchísimo el trato que me das. Sos muy educado, muy amable. Sos impagable.
No, hombre, Carlos, mira, a ver, la cuestión es tener una conversación productiva. Y yo te agradezco mucho estar aquí Sí, y estar platicando y estarte exponiendo de esta manera. Está bien, mira, los dos nos estamos somos poniendo, humanos, a o sea, igual y mal. al final somos humanos y podemos diverger en nuestra forma de ver al mundo, pero al final formamos parte de la misma tribu, que somos la humanidad, ¿sí? Estas nociones de razas y colores, etcétera, son artificiales. Al final todos somos humanos y compartimos un solo planeta, ¿no? Entonces, bueno, Mi mujer es japonesa y a mí me gustaba una negrita, una negra en Uruguay que nunca ándale, me güey, quise. que te escuche tu mujer y vas a ver, cabrón. Esta noche duerme en el sofá. Sí, no, déjala así, déjala así. Está bueno. Bueno, yo te agradezco tu tiempo. Yo estoy empezando a hacer tics. El tema este lo dejamos por la mitad, lo seguimos la semana que viene. Vale, pues. Voy a, voy a buscar más sobre la evolución. Vale, pues. Porque mira Está. que el tema de la evolución a mí me encanta. Ah, bueno, pues agarramos y le ¿Entendés? seguimos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, para todas Gracias a aquellas vos. personas que han visto hasta este momento estas hora y media de grabación, pues muchísimas gracias por su atención. Si les gusta el Mismo digo. contenido, no dejen de darle clic a me gusta, suscríbanse si no les cuesta y siempre pueden cambiar de opinión. Esto es